Pagué el sueño de mi esposa de abrir un café y descubrí que tenía un romance con su misterioso cliente serbio. Pedí el divorcio y ella se quedó sin nada. Tengo 30 años, estoy casado desde hace 4 años, mi esposa tiene 27. Cuando la gente escucha esto, a menudo se sorprende, considerando que ella solo tenía 23 cuando nos casamos. A mis padres tampoco les gustó mucho, decían que deberíamos esperar un par de años más, pero entre nosotros había una conexión irreal, como si nos entendiéramos perfectamente. Salimos solo unos 15 meses antes de casarnos. Sí, ahora suena una locura, entonces nos parecía que éramos almas gemelas, y ahora, viendo en lo que se convirtió nuestro matrimonio, cada vez pienso más, no nos apresuramos demasiado. El negocio de joyería que manejo con mis hermanos se convirtió en una de las mejores cosas de mi vida. Empezamos en el garaje de mis padres, hacíamos joyas a mano y las vendíamos en mercados locales. Ahora tenemos 3 tiendas en la ciudad y una tienda online, enviamos pedidos a todo el país. La mayoría de la gente piensa que hacer negocios con la familia es sinónimo de desastre. Créanme, he escuchado todas esas historias de terror, pero mis hermanos y yo siempre fuimos muy unidos desde niños. Cada uno se encarga de su parte del trabajo, y de alguna manera logramos hacer crecer el negocio sin peleas serias ni dramas. Al contrario, el proyecto en común nos unió aún más. Mi esposa siempre soñó con abrir un pequeño y acogedor café que combinara sus 2 cosas favoritas, el café y los libros. Ella es literalmente una devoradora de libros. Antes de conocerla, yo solo ponía los ojos en blanco viendo a la gente que hacía de la lectura su personalidad, publicando citas en redes sociales, llevando libros a todos lados. Y ahora estoy casado con una así. Curioso cómo resulta la vida. Cuando me contó la idea del café, quise ayudar a hacer realidad su sueño, el alquiler. En la zona prestigiosa de la ciudad, donde ella quería abrirlo, era simplemente una locura, pero yo lo asumí, porque entendía que eso le daría al negocio más oportunidades de éxito, y en verdad, el lugar se volvió popular. Siempre había alguien sentado con un libro, trabajando en una laptop o encontrándose para tomar café. Incluso organizó un club de lectura y empezó a hacer encuentros con autores. Todas las inversiones valieron la pena. Ella estaba feliz, y el negocio crecía, al menos, eso pensaba yo en ese momento. Todo empezó a cambiar más o menos en marzo. Hasta entonces, teníamos un matrimonio bastante normal, los viernes salíamos en citas, los fines de semana veíamos películas, y ella siempre me contaba de los curiosos clientes de su café. Normalmente era, por ejemplo, un escritor trabajando en su novela o un estudiante que casi vivía en el café en época de exámenes. Pero esta vez fue diferente. Llegó a casa por la noche y empezó a hablar de un nuevo cliente, y la forma en que lo describía era extraña. Repetía todo el tiempo lo guapo que era, cómo se vestía bien y qué aura misteriosa tenía. Siempre fuimos bastante abiertos discutiendo quién nos parecía atractivo. Ella, por ejemplo, podía hablar de una chica bonita en el gimnasio, o yo decía que una de sus amigas era guapa. Nunca nos provocaba celos, porque confiábamos el uno en el otro, pero la manera en que hablaba de ese hombre me preocupó. Hablaba como una adolescente enamorada, repitiendo todo el tiempo sobre su mandíbula y su acento. Todo eso me recordaba las novelas románticas que siempre lee, ya saben, esas con hombres de torso desnudo en la portada. Ella siempre insiste en que están muy bien escritas. Una vez incluso me hizo leer un libro sobre un asesino ruso que se enamora de su víctima en una lavandería. Pues bien, describía a este nuevo cliente exactamente igual, misterioso, oscuro, perfecto. Todo parecía normal, pero intenté olvidarlo. Al día siguiente apenas podía esperar para contarme más sobre él. Resultó que se llamaba Iván y era de Serbia. Ya sabía toda su biografía, que supuestamente tenía un concesionario de autos exitoso en su país, pero se mudó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En fin, la clásica historia del sueño americano. Estaba buscando trabajo en concesionarios locales mientras se establecía. Según ella, conversaban durante horas. Mi esposa siempre fue amable con los clientes, pero aquí se notaba algo distinto. Todo el tiempo mencionaba lo difícil que le resultaba adaptarse a la vida en EU, y yo veía que a ella le surgía el deseo de ayudarlo. Cuanto más hablaba de Iván, más detalles aprendía yo. Era alto, rubio, se vestía como salido de una revista de moda, aunque supuestamente estaba buscando trabajo. Ella se maravillaba de su acento, de los géneros de libros que le gustaban. Lo peor era que lo describía con cada detalle como si escribiera su propia novela romántica sobre su encanto europeo misterioso y su educación. Todo se volvía cada vez más raro. Después de un par de semanas, las actualizaciones sobre Iván empezaron a disminuir. Ya no llegaba a casa todas las noches con nuevas historias sobre él, lo cual, para ser honesto, fue un alivio. Pero sabía que él seguía yendo regularmente al café, porque de vez en cuando lo mencionaba. Un día decidí sorprenderla y llevarle almuerzo. En parte para alegrarla y en parte para ver yo mismo a ese hombre, y claro, allí estaba. Sentado en una esquina con un libro, odio admitirlo, pero en verdad lucía exactamente como ella lo describía, alto, atractivo,
bien vestido. Todo cambió esa noche, cuando ella llegó tarde a casa, tenía una extraña expresión soñadora en la cara, como esas que tienen los adolescentes después del primer beso. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que Iván la había acompañado a casa, hablaron durante horas sobre libros y la vida, y luego, supuestamente, él la invitó a salir. Ella respondió que estaba casada, y él, disculpándose, le tomó la mano y le deseó buenas noches. Lo que más me dolió fue su reacción, estaba literalmente radiante. Como si una invitación a una cita de otro hombre, estando casada, fuera un logro. Cuando le pregunté por qué estaba tan feliz, respondió, es como en un libro. No dejaba de pensar en lo seguido que se encontraban en el café. Ella trabaja ahí 6 días a la semana. Y él era cliente habitual. Además, nuestro apartamento estaba a solo un par de cuadras. Lo que realmente me preocupaba era que a ella le gustaba su atención. No puso límites claros. No dijo que esas caminatas a casa tenían que terminar. En cambio, se comportaba como si fuera una emocionante subtrama de su vida. Quise decirle que Iván buscara otro café, pero no quería parecer un marido celoso y controlador. Me repetía que no valía la pena. Al fin y al cabo, ella le dijo que estaba casada. Podría haberlo ocultado si quisiera, pero ese nudo en el estómago no desaparecía, tal vez porque mi exnovia, antes de casarme, también solo era amiga de un colega, y eso terminó en un romance completo. Los siguientes días traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Mi esposa me ama. Tenemos un buen matrimonio. Ella solo es amigable con un cliente con intereses similares. Pero cada noche que regresaba a casa, me sorprendía pensando, ¿la habrá acompañado de nuevo? Lo peor era que ni siquiera podía hablar de esto con mis hermanos. Ellos dirían que soy paranoico o irían directamente a hablar con Iván. Así que guardé silencio y esperé a ver qué pasaba. Aproximadamente una semana después del incidente de acompañarla, mi esposa entró al departamento con un enorme ramo de flores, y no unas baratas del supermercado, sino elegantes rosas de una floristería cara del centro. Mientras las colocaba en nuestro jarrón de bodas, casualmente dijo que eran de Iván, que supuestamente había conseguido trabajo en un concesionario. Compró un ramo para el cumpleaños de una colega y le sobraron esas. Así que decidió dárselas a ella porque trabajaba mucho. ¿En serio? ¿Quién gasta tanto dinero en flores caras solo para regalar las sobrantes a la dueña de un café? No podía creer que fingiera no entender por qué un hombre que ya la había invitado a salir y tomado de la mano le regalaba flores. Cuando le pregunté directamente si no veía que Iván tenía sentimientos por ella, respondió algo que casi me volvió loco, pues claro que le gusto, sobre todo después de que me invitó a salir. Pero las flores son solo un gesto amistoso. Y eso de alguien que un mes atrás me había hecho una escena porque le di like a una foto vieja de una chica en Instagram. Lo diré así, los hombres no compran ramos caros a mujeres que los rechazaron, y menos casadas, solo por amistad. Eso no funciona así. Iván no era un simple amigo, jugaba a largo plazo. Decidió que, como no funcionó de frente, la desgastaría con regalos y atención inocente. Por lo visto en el comportamiento de mi esposa, su estrategia funcionaba perfectamente. Todo me recordó la historia del matrimonio de mi primo. Su esposa solo era amiga de un entrenador que le regalaba batidos de proteína y ropa deportiva. Medio año después, ya vivía con él. Vi que se repetía la misma situación ante mis ojos, pero mi esposa estaba demasiado metida en su fantasía romántica para notarlo, o quizás simplemente no quería. Mi presentimiento se confirmó. Apenas 2 días después de lo de las flores, mi esposa debía estar en casa a las 6:30 como siempre, y ya eran las 7:30, no estaba a las 8, la llamé 2 veces, no contestó. Claro, a veces se retrasaba, o porque había mucho trabajo en el café o porque se quedaba en el inventario. Pero esta vez tenía un mal presentimiento. Revisaba la cámara frente al edificio, esperando verla aparecer en la calle. Incluso abrí el localizador del iPhone, pero su ubicación estaba desactivada. Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. Alrededor de las 8:45 finalmente regresó a casa, llena de energía, casi saltando de emoción. En vez de disculparse por llegar tarde o explicar por qué no contestaba, comenzó a contarme sobre una magnífica tarde. Resulta que le hizo a Iván un tour por el centro de la ciudad. Primero fueron a un museo de arte, porque él quería ir desde hacía tiempo. Luego comieron pizza, porque nunca había probado la verdadera pizza americana. La manera en que saboreaba cada detalle de su aventura sonaba como si relatara una primera cita. Mi esposa, que normalmente después del trabajo solo quería pedir comida y ver Netflix, de repente encontró energías para un paseo de 3 horas con ese hombre, y lo peor, no veía nada malo en ello. Me contaba, a mí, su esposo, sobre una velada romántica con otro hombre como si compartiera con su mejor amiga la emoción de un nuevo pretendiente. Recordé todas las veces que me decía que estaba cansada para ir a cenar conmigo o cómo se quejaba de que el museo estaba demasiado lleno, pero, para caminar por el museo y comer pizza con Iván, sí tenía energías. Cuando terminó su relato,
ya no pude contenerme, la miré directamente a los ojos y le pregunté si Iván la atraía, y la manera en que cambió su rostro en ese instante me lo dijo todo incluso antes de que comenzara a titubear con su respuesta. Su reacción fue tan exagerada que resultaba casi cómica, de inmediato se puso a la defensiva. Hizo ese gesto teatral llevándose la mano al pecho, como si la hubiera acusado de un asesinato. Según ella, solo quería ser una buena persona y ayudar a un pobre inmigrante perdido a adaptarse en América. Empezó a decir que Iván no tenía a nadie aquí, que le costaba entender la cultura americana y que ella simplemente intentaba ser hospitalaria. Incluso recordó a sus abuelos, que también llegaron alguna vez a América y que a ellos también los ayudaron. Todo ese tiempo, mientras se justificaba, andaba de un lado a otro en la cocina, moviendo cosas sin motivo y evitando el contacto visual. Y eso es exactamente lo que siempre hace cuando miente. Entonces le dije que debía dejar de ver a Iván fuera del café. Puso una cara como si le hubiera dicho que dejara de respirar. Me dijo que era inseguro, controlador, tóxico y celoso. Recordó que nunca había tenido problemas con sus otros amigos hombres, olvidando convenientemente que todos eran o bien homosexuales o estaban casados. Luego rompió a llorar diciendo que no confiaba en ella y que cómo podía siquiera pensar que fuera capaz de engañarme. Yo en ese momento solo pensaba en cómo escondía las conversaciones con Iván cuando en su teléfono saltaban las notificaciones, o cómo empezó a poner el móvil boca abajo cuando estaba conmigo. Conseguí mantener la calma, aunque quería estrellar algo contra la pared. Traté de mostrarle la situación desde mi perspectiva. Le pregunté cómo se sentiría ella si alguna serbia guapa viniera todos los días a mi joyería y yo empezara a llevarla a excursiones privadas por la ciudad. ¿Y si yo le regalara cosas a esa mujer y la dejara tomarme de la mano, si llegara tarde a casa porque le enseñaba los lugares turísticos? Mi esposa solo puso los ojos en blanco y dijo que eso era diferente, pero explicar en qué consistía la diferencia no pudo. Después hasta mencionó a un chico de la universidad que una vez estuvo enamorado de ella, como si fuera lo mismo. A esas alturas ya veía tantas banderas rojas que se podía organizar un desfile, y el hecho de que intentara justificarlo todo solo confirmaba mis sospechas. Evidentemente había algo entre ellos. Incluso afirmó que me entendería si la situación fuera al revés. ¿De verdad? ¿Que ella no se volvería loca si yo empezara a pasar tiempo con alguna mujer atractiva que claramente coqueteaba conmigo? ¿Que ella me entendería? La misma que me obligó a dejar de seguir a mi ex de hace 10 años en Instagram y que se molestó porque mi prima me abrazó demasiado tiempo en Navidad. Pero claro, yo debía estar completamente tranquilo mientras ella jugaba a ser guía turística para un hombre que claramente quería llevársela a la cama. Sí, al principio dije que no nos peleábamos si encontrábamos a alguien atractivo, pero eso solo funciona cuando lo dices honestamente y no vas más allá, y ella fue más allá. Esa noche terminé durmiendo en el sofá, lo cual, sinceramente, no fue sorpresa. Lo sorprendente fue lo repentino de la calma después de esa pelea. Ella dejó por completo de mencionar a Iván. Ya no había más historias tiernas de lo que estaba leyendo, nada. Llegaba a casa a tiempo cada noche y todo parecía volver a la normalidad. Empecé a pensar que quizá me había pasado, que tal vez en realidad me había escuchado y había puesto límites. Incluso mi hermano notó que en el trabajo parecía menos tenso. Por fin empecé a sentir que podía volver a respirar. Y entonces ocurrió ese martes cualquiera, cuando decidí sorprenderla e ir al café. Acababa de cerrar un gran trato y pensé en almorzar juntos, pero al entrar, solo estaban sus empleados y ella no estaba por ningún lado, y ella literalmente vive en ese café, está ahí desde la apertura hasta el cierre, supervisando todo, nunca se va a almorzar. No hace mandados en horario laboral, nada. Siempre decía que un buen dueño debía estar presente. Pregunté a uno de los empleados dónde estaba mi esposa. Pero solo recibí una respuesta vaga de que había salido un momento. Algo dentro de mí me dijo que no armara un escándalo y que esperara. Volví a mi coche, aparcado frente al café, y traté de convencerme de que todo estaba bien, y entonces los vi. Mi esposa e Iván caminaban juntos por la calle, del brazo, como en una cita. Ella se reía de algo que él dijo, se inclinaba hacia él como solía inclinarse hacia mí. Parecían una pareja, no la dueña del café y un cliente, no amigos, sino auténticos amantes. Me quedé sentado, apretando el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos, mirando cómo mi esposa se colgaba de ese hombre. Aunque me había prometido que dejaría de verlo, en ese momento comprendí que nuestro matrimonio, probablemente, ya estaba muerto, pero también entendía que antes de dar cualquier paso necesitaba pruebas. Cuando los vi juntos, me costó un mundo no perder el control. Lo primero que pensé fue en salir del coche y golpear a ambos, tal vez incluso mostrarle a Iván lo que pasa cuando tocas a la mujer de otro. Nunca he sido agresivo, lo máximo que hice fue gritarle a un árbitro en un partido de baloncesto de mi sobrino, pero al verlos tan cercanos, tan cómodos, me aferré al asiento para no perder los estribos. Pensaba en el negocio, en mis hermanos y en cómo un caso criminal por agresión afectaría la reputación de nuestra empresa, así que solo me quedé sentado, viendo cómo entraban al café como si nada, como si mi mundo no se estuviera derrumbando ante mis ojos.
Ayer fue probablemente el día más largo de mi vida, escribí como 50 mensajes llenos de rabia, pero borré todos, quise llamar a mis hermanos, pero sabía que o me dirían que estaba exagerando o irían al trabajo de Iván a enfrentarlo, incluso pensé en llamar a los padres de mi esposa, siempre me habían tratado bien, me consideraban casi un hijo. Su padre incluso nos ayudó a abrir el café. Pero decidí quedarme en silencio y observar, la información es poder, ¿verdad? Y ahora yo tenía información de la que ella no sabía nada. Cuando volvió por la noche, hice como si todo estuviera bien, le pregunté por su día. Ella se sentó en nuestra mesa, comió la cena que me tomó 2 horas preparar y me habló de un nuevo tipo de café en el local y de lo ocupado que estuvo el día, sin decir ni una palabra de que había pasado tiempo con Iván. Esta es la misma mujer que antes compartía cada detalle, incluso que desayunaban sus clientes habituales. Y ahora me mentía en la cara mientras yo devoraba mi lasaña. Entonces entendí que debía actuar con inteligencia, si se lo echaba en cara en ese momento. Ella simplemente lo negaría, borraría pruebas y sería más cuidadosa ocultando lo que pasaba, así que, antes de continuar y pasar a la siguiente actualización, les propongo que escriban ahora mismo en los comentarios qué harían en el lugar del autor. Harían como él y no lanzarían los hechos en la cara. ¿O no aguantarían y pondrían todo sobre la mesa en el momento? La verdad, no sé cómo actuaría yo. Porque por un lado soy una persona poco emocional y lógicamente hay que ser frío, pero por otro lado, aguantar tanto y urdir un plan en secreto me parece increíblemente duro. Así que no perdamos más tiempo y veamos qué pasó después. Primera actualización, hola a todos. Vengo con una actualización sobre mi situación con mi esposa y su amigo serbio. Después de ese día en que los vi juntos, comprendí que necesitaba pruebas reales de infidelidad. Toda mi vida estuve en contra de revisar el teléfono de otra persona. Mi ex lo hacía constantemente con el mío y lo odiaba. Pero después de una semana de mentiras y comportamientos extraños sentí que no tenía otra opción. O revisaba su teléfono, o me volvía loco imaginando qué pasaba. Entre ellos. Esperé a que mi esposa se durmiera, siempre toma pastillas muy fuertes para el insomnio. Y esas la dejan completamente inconsciente. Todo el día ella se comportó de manera extraña, revisando constantemente el teléfono y sonriéndole, lo que no hizo más que aumentar mis sospechas. Cerca de la medianoche, cuando ya dormía profundamente, tomé el teléfono de su mesita de noche, encontré la conversación en WhatsApp de inmediato. Ni siquiera intentó ocultarla, se escribían todo el tiempo, durante todo el día, cada día. Como me manejo bastante bien con la tecnología, llevo la tienda online de joyas que tenemos. Sabía cómo exportar todo el historial de mensajes y enviármelo, luego miré sus fotos, había decenas. Estaban juntos en restaurantes, parques, museos, en los mismos lugares donde, según ella, nunca tenía tiempo de ir conmigo. En una foto estaban sentados en ese restaurante italiano caro al que yo había intentado invitarla por nuestro aniversario. Y ella entonces me dijo que era demasiado costoso. Mientras revisaba su teléfono, la miraba de reojo, dormía plácidamente. Seguramente soñando con su amante serbio, yo, en cambio, me sentía como un acosador, aunque en realidad su perfecto romance secreto estaba a punto de volverse en su contra. Cubrí cuidadosamente mis huellas. Eliminé el archivo exportado, borré la foto enviada recientemente y hasta limpié el historial de WhatsApp web. Toda la operación duró apenas 5 minutos, pero se sintió como horas. Cuando los archivos estuvieron en mi móvil, bajé a la sala y comencé a leer, ojalá no lo hubiera hecho. Al principio la conversación parecía inocente, charlas sobre libros, café, sobre cómo él se adaptaba a Estados Unidos, pero pronto encontré un diálogo que me revolvió el estómago. Estaban hablando de una novela romántica que ella le había recomendado, probablemente una de esas que también intentaba imponerme a mí, y de repente la conversación cambió de tono. Empezaron a compararse con los protagonistas de la historia, que trataba de un amor prohibido. Después, Iván comenzó a hacer comentarios subidos de tono sobre las escenas íntimas y sobre mi esposa. Y mi esposa, con quien había compartido 5 años de matrimonio, con quien había construido un negocio, la persona en la que más confiaba, le confesaba orgullosa que se acostaba con él, no era una insinuación. Eran mensajes explícitos, con detalles de sus encuentros, con bromas sobre cómo la infidelidad hacía todo. Más emocionante, ella realmente escribió que no se arrepentía de engañarme, hasta se vanagloriaba. Le excitaba la idea de una relación prohibida, como si fuera la protagonista de una de sus tontas novelas románticas. Esa misma mujer que lloró en nuestra boda al prometer fidelidad, había convertido nuestro matrimonio en un argumento barato de una historia de adulterio. No pude quedarme en la casa después de leer aquello, eran las 2 de la madrugada y hacía un frío brutal afuera. Pero tenía que salir, caminé sin rumbo, todo el tiempo leyendo una y otra vez la conversación. Torturándome con cada detalle, volví a casa a las 3, ella seguía durmiendo en nuestra cama. Esta vez grabé un vídeo del chat, directamente desde su teléfono, nada de capturas.
sino un registro completo de la conversación, con fechas, contactos y toda la información. Había visto cómo algunos divorcios en mi familia se complicaban por pruebas falsas o incompletas, y no pensaba darle ninguna salida. Guardé todo, las conversaciones, las fotos, cada evidencia, que intentara luego explicar que aquello era amistad con un cliente. Lo peor no era solo la traición, sino las burlas. Mientras yo trabajaba horas extras para pagar la renta de su café, ella se reía con él a mis espaldas, escribiéndole que su marido dormía en casa mientras ella lo disfrutaba en secreto, y lo más doloroso, le contaba a Iván cosas personales que yo solo le había confiado a ella. Entonces entendí, ella creía estar viviendo una novela, pero esto no era ficción, y en la vida real no siempre hay un final feliz. Ya había contactado a un abogado especializado en divorcios por infidelidad. Yo no iba a seguir siendo el esposo ingenuo en su ridícula historia. Actualización 2. Por fin puedo contar lo que ocurrió, tras semanas de planificación con mi abogado. Iniciamos oficialmente el proceso de divorcio. Contraté a un notificador judicial y pagué extra para que le entregara los papeles en la hora más concurrida del café. Justo al mediodía, tomé un taxi y me quedé en la acera de enfrente para presenciarlo. El notificador entró en el café lleno de clientes y, delante de todos, le entregó los documentos directamente en la barra. Ella intentó convencerlo de que pasara al almacén, pero él declaró en voz alta que se trataba de una notificación de divorcio. Yo observaba desde la ventana cómo su pequeño mundo perfecto se desmoronaba. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el sobre. Algunas de sus preciadas amigas del club de lectura estaban allí, mirando la escena. Pasé el resto del día en el trabajo, sorprendentemente tranquilo. Mis hermanos notaron enseguida que algo había pasado, porque estaba de un humor inusualmente bueno. Ni siquiera me importaba revisar el teléfono, no hubo llamadas perdidas ni mensajes pidiéndome perdón. Ella sabía que estaba acorralada. El acuerdo prenupcial, irónicamente redactado por insistencia de sus padres, incluía una cláusula clara sobre la infidelidad. Ella no recibiría nada. Cuando volvió a casa esa noche estaba destrozada, maquillaje corrido, ojos hinchados de tanto llorar. Un desastre total. No era la mujer segura que se escapaba con su amante. Entró balbuceando, repitiendo que no entendía que había hecho mal, como si no tuviera idea. Lo más patético fue verla desesperada, tratando de adivinar cuánto sabía yo realmente. ¿Era por Iván? ¿Alguien había hablado? ¿O porque a veces llegaba tarde? Me miraba buscando pistas, tratando de encontrar un resquicio para salvarse. Yo solo la observaba, sabiendo que tenía 3 copias de sus mensajes. Al final le di una pista. Le dije que la había visto caminando del brazo con Iván el día que debía estar en el café. Su reacción cambió de inmediato, dejó de llorar y pasó a la defensa, repitiendo que exageraba, que estaba destruyendo el matrimonio por un paseo inocente. Me llamó inseguro, controlador. Y un segundo después me suplicaba reconsiderar. Hasta habló de terapia de pareja, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Yo estaba cansado de su show y le dije que se largara de mi casa. Sí, de mi casa. No de nuestra. Yo la había comprado antes del matrimonio, aunque a ella se le había olvidado. Intentó discutir, pero solo señalé la puerta. Cuando salió, llamé a mi abogado. Ya había transferido la mayoría del dinero de nuestras cuentas conjuntas a la mía. Guardando todos los comprobantes, la experiencia en los negocios me enseñó a mover el dinero con cuidado. Y ahora me beneficiaba. Ella podía seguir viviendo en su novela, pero el divorcio era real. Y yo había contratado al mejor abogado de la ciudad, el mismo que llevó el caso de un amigo cuando su esposa lo engañó con el vecino. No era barato. $400 la hora. Pero ver cómo mi esposa entendía que no podría permitirse un abogado ni remotamente comparable al mío valió cada centavo. Quiero decir unas palabras sobre lo importante que es tener un buen abogado de divorcio. El mío valió cada dólar. Cuando llegamos a los tribunales, él no solo presentó las pruebas, contó una historia completa. Mostró al juez las fotos en las que aparecían juntos, a pesar de que yo le había pedido expresamente que dejara de verlo. Luego leyó los mensajes de WhatsApp donde literalmente admitían la infidelidad. La cara del juez, mientras escuchaba sus conversaciones sobre lo emocionante que era verse a escondidas, no tuvo precio. Pero mi abogado no se detuvo allí. Ese hombre era como un contador forense. Revisó nuestra historia bancaria conjunta con lupa. Encontró gastos en restaurantes a los que yo nunca fui y los comparó perfectamente con los mensajes en los que Iván le agradecía la cena. Aparecieron boletos de cine, de museo, incluso un fin de semana disfrazado de conferencia de trabajo, todo pagado con nuestro dinero común, que en realidad ganaba yo. El golpe más fuerte fue cuando encontró recibos de Victoria's Secret, justo en las fechas en que ella le escribía a Iván sobre una sorpresa especial. En ese momento, el rostro de su abogado se desfiguró. Mi abogado pintó un cuadro claro. Yo,
el esposo trabajador que financió los sueños de su mujer, pagó la renta de su café y sostuvo la casa, mientras ella usaba nuestro dinero para alimentar y entretener a su amante. También mencionó que yo cubría la renta del local en una zona cara, mientras ella lo convertía en su lugar privado de citas. El abogado de ella intentó aferrarse a tonterías, que yo a veces me quedaba trabajando hasta tarde, o que no leía los libros que ella me recomendaba. El juez prácticamente puso los ojos en blanco. Al final, se hizo justicia, gracias al acuerdo prenupcial, conservé todo, y ella no recibió pensión alguna debido a la infidelidad comprobada y al hecho de que yo prácticamente financiaba todo. La verdad, el café y el Audi que le había comprado se los quedó ella, porque no tenía documentos que probaran mi propiedad. Vengarme de Iván fue más difícil, no quería terminar en la cárcel por dos personas que no valían la pena. Pero un día tuve mi oportunidad, lo vi salir del café, seguramente después de otra tarde acogedora con mi ex. Lo seguí a distancia hasta que estuvimos fuera de cámaras y de miradas ajenas. Lo llamé por su nombre, y cuando se giró, me presenté. «Hey, Iván, soy el marido de tu amante». Su cara en ese instante se congeló, justo antes de que mi puño se estrellara contra su mandíbula. La mano me dolió varios días, pero ver cómo caía al suelo lo valió. Tenía sangre en el labio y parecía absolutamente aturdido. Un hombre que se acuesta con la esposa de otro debería esperar encontrarse alguna vez con el marido. Estaba preparado para pelear si él respondía, pero solo se levantó, se limpió la boca y se fue. Todo ese aire de macho misterioso era puro teatro para las esposas ajenas. Quise hacer más, pero sabía que un solo golpe era lo máximo que podía permitirme sin buscarme un cargo por agresión. Y luego vino la parte más dulce de mi venganza. La renta del café debía pagarse el 1 de mayo. $4.500 al mes por ese local de lujo en el centro que tanto había querido. A media tarde, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mi ex lloraba porque no podía pagar la renta. Resultó que manejar un café no era tan fácil cuando había que pagar cuentas de verdad en vez de gastar el dinero en un amante. Me rogaba: «Por favor, construí este lugar desde cero», olvidando convenientemente con qué dinero se había construido. Las súplicas pasaron a regateo, me ofrecía devolverme el dinero, incluso darme una parte del negocio. Con tal de salvar su preciado café, cada vez que llamaba llorando, mi respuesta era la misma: «Vende el Audi». Ella empezaba a llorar más fuerte, decía que el coche era indispensable, que sin él no podía manejar el negocio. Al final la bloqueé. Una semana después, mi hermano me mandó una captura de Facebook Marketplace. Su Audi blanco estaba en venta urgente. Cuando lo vendió, me llamó desde otro número para gritarme que era un monstruo por obligarla a vender el auto, que yo era cruel y que destruía el trabajo de su vida porque me negaba a ayudar con la renta. Yo solo me reí y le recordé lo divertido y emocionante que le parecía engañarme justamente en ese café cuya renta yo había pagado durante años. Desde entonces no he vuelto a verla ni escucharla. Para ser honesto, espero con ansias el próximo mayo. Sin mi dinero, sin mi contable que llevaba sus finanzas, y sin su coche que mantenía la fachada. Dudo que el café dure un año más. Las mismas señoras del club de lectura que la adoraban ya casi no van. Al final, recibir públicamente los papeles de divorcio por infidelidad no es la mejor publicidad para un negocio. Mi hermano pasó hace poco por allí y me dijo que está bastante vacío. Gracias a todos por el apoyo. Creo que este es mi último update. Tengo cosas más importantes que seguir revolviendo en el pasado. Eso es todo. Espero que la historia les haya gustado, al menos la escucharon hasta el final. Así que cuéntenme en los comentarios qué recuerdos o reflexiones les trajo. Si piensan que parece inventada, irreal, no lo niego, yo también lo sentí en algunos momentos. Porque la narración suena muy literaria, pero precisamente ese estilo es lo que más me gustó. Me encantan las historias contadas así. Quizá ustedes también encontraron paralelismos con aquella historia de la granja, ¿o fui solo yo? En fin, espero su opinión en los comentarios. No olviden ver nuestros vídeos anteriores aquí, suscribirse al canal y sobre todo, cuidarse.